Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Para despedir el día del Señor, queremos hacerlo con una serie, con un estudio del libro de Nehemías. Nehemías, un líder con propósito. Para ello vamos a utilizar como libro texto Liderazgo con propósito, escrito por el Dr. Rick Warren. Y la Santa Biblia, con los comentarios de la Universidad Adventista de Andrews. La Biblia de Estudio de Andrews. Vamos a ver primero la oración y luego vamos a ver el capítulo 1 de Nehemías. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el estudio del libro de Nehemías. Oramos, buen Dios, para que su Espíritu Santo tome control de la misma y que podamos cumplir el objetivo que nos hemos propuesto. Por Jesús. Amén. Nehemías capítulo 1. Ok. Hablando del capítulo 1 de Nehemías, el estudio de Andrews nos dice, el versículo 1, por ejemplo, oración de Nehemías por Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino. Andrew nos dice, este versículo sitúa el relato temporal y geográficamente. También presenta brevemente al principal protagonista del libro, que posteriormente será presentado con mayor detalle en el capítulo 7, versículos 1 al 7. En el año 444 a.C., Nehemías presentaba servicio en el Palacio Real de Susa, uno de los 4 centros administrativos del Imperio Persa. Podemos ver las notas que aparecen sobre Esdras capítulo 6 versículos 1 y 2. La mención de un Zambalat, en los papiros de Elefantina sugiere que el rey persa, en su 20º año de reinado, que se menciona aquí, era Artajerjes. Ver las tabulaciones 2, capítulo 2, versículos 1 y capítulo 5,
versículo 14. Esto es el libro de uno de los libros históricos. Hablando del versículo 2 que dice: vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Uno de mis hermanos, dice el texto, o pariente, tal vez compañero. Lea Génesis 31, 32, segunda de Samuel 1:26. La mención del mismo Hanani o Anani en el capítulo 7, versículo 2, sugiere que se trataba de un familiar. El versículo 3: ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Hablando de esto, situación muy difícil y vergonzosa. Gran mal y afrenta, dice la Reina Valera actualizada. Calamidad y humillación, dice la nueva versión internacional. Estos términos describen la condición sombría del pueblo de Dios en Jerusalén. Una condición desalentadora que incluía murallas derribadas y puertas quemadas. Se hace comprensible si uno interpreta Esdras 7:18 como una autorización para reedificar la ciudad durante el ministerio de Esdras, una década antes de la llegada de Nehemías. Verifique Esdras 4:12 al 16, 7 al 9 y Daniel 9:25. En el versículo 4 vemos que dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En este versículo aparece la frase me senté y lloré. La reacción de Nehemías es frecuente en el Antiguo Testamento cuando alguien recibe malas noticias. Indica manifestación de duelo. Revise Génesis 21:16, Deuteronomio 21:13, Jueces 20:26 y Esdras 9:3 al 5. Sentarse y llorar mientras se ayuna y ora es una preparación para la acción. Muy diferente a lo que usted puede estar pensando de cuando una persona llora. Nehemías no estaba llorando porque quería llorar, estaba lamentándose porque no podía hacer nada. Nehemías se estaba preparando para la acción. Los versículos 5 al 11 dicen: y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel. Tus siervos, confieso, los pecados que los hijos de Israel
hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo hemos corrompido contra ti. Nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispensación sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El versículo 10 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y el 11: te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. 2 veces aparece aquí la frase: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué petición, qué solicitud hace el siervo de Dios a su Dios? Esté ahora tu oído, atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Este es un buen ejemplo de oración de pena y confesión. Puedes revisar las tabulaciones del capítulo 9, Esdras 9 y Daniel 9. Quien ora se identifica con la comunidad. La oración en la Biblia es tanto individual como colectiva. Un equilibrio difícil de encontrar en comunidades donde se enfatiza una a expensas de la otra. Aquí la oración incluye los siguientes elementos importantes. Primero, invocación a Dios, versículo 5. Segundo, petición de escucha, versículo 6. Tercero, confesión, versículos 6 y 7, última parte. Cuarto, invocación de las promesas del pacto divino, versículos 8 y 9. Y quinto, ruegos. En el versículo 6 encontramos la frase: atento tu oído y abiertos tus ojos. También la encontramos en el versículo 11. Nehemías y Dios no ven las mismas cosas. Nehemías ve caos y destrucción, similar al estado desordenado y vacío de Génesis 1:2, y le pide a Dios que vea y actúe como vio Dios al final de cada día de la creación. Génesis 1:4, 10, 12, etc. Le pide al Señor que utilice su poder creador con su ciudad elegida,
La idea de ver reaparece en el siguiente capítulo. El rey ve el estado emocional de su copero, versículo 2, y actúa en consecuencia, versículo 6. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, sale él solo a inspeccionar y ve por sí mismo la destrucción del muro, versículos 12 al 15. Nehemías tendrá todavía que ver y oír amenazas y obstáculos al proyecto de reconstrucción, pero pronto se hace evidente que Dios ha visto y oído lo que pedía Nehemías y que un nuevo milagro de creación o producción de orden ha tenido lugar con la reconstrucción del muro, a pesar de los enemigos y en tiempo récord. El versículo 8 encontramos la frase, si vosotros pecáis. El mismo término se aplica al problema de los matrimonios mixtos, registrado en el capítulo 13, versículo 27, en Esdras 9, 2, 6, 10, 2, 6 y 10. Esta sección está repleta de términos pactuales relacionados con Deuteronomio 30, 1 al 4. En el versículo 10 encontramos la frase tu gran poder y tu mano poderosa. Esta fraseología recuerda a la del Éxodo, registrada en Éxodo 6:1 y 32:11. El regreso de Babilonia está estructurado como un segundo éxodo. Ver las notas de Esdras capítulo 1. A continuación, mis queridos hermanos, miremos qué nos dice el capítulo 2. Los versículos 1 al 3 dicen así. Artajerjes envía Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuvo un gran temor y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Han pasado 4 meses desde la oración del capítulo 1. El calendario divino es a veces difícil de entender, pero siempre es el óptimo para cumplir su soberana voluntad. Podemos ver Daniel 9, 24 al 27. El oficio de Nehemías conlleva un estrecho contacto con el rey, pero después de recibir las tristes noticias de Jerusalén del capítulo 1, no se siente
con el suficiente buen ánimo para desempeñarlo debidamente. Aun cuando el asunto era urgente, era importante buscar el momento adecuado para presentarlo al monarca. Los versículos 4 y 5 dicen: ¿qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué cosa pides?, fue la pregunta del rey. El rey no solo es observador, sino que va directo al grano. Nehemías necesita orar antes de responder. La oración es importante en el libro de Nehemías, pues se menciona en momentos claves. Ejemplo, versículo 4 del capítulo 1, versículo 4 del capítulo 2, versículo 9 del capítulo 4, versículo 17 del capítulo 11. Nehemías aprovecha la oportunidad y le dice claramente: envíame a Judá y la reedificaré. Vincula elocuentemente su pedido al concepto importante para la cultura de la época, de la naturaleza sagrada de las tumbas de los antepasados. En los versículos 6, 7 y 8 encontramos que dice: y carta. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, le preguntó: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Le dije además al rey: si al rey le place que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asa, guarda de los bosques del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Acá encontramos la pregunta: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Con estas preguntas el rey parece aprobar la solicitud de Nehemías, que además solicita salvoconducto y cartas de apoyo administrativo. Los arqueólogos han recuperado una carta de Arsemes, sátrapa persa de Egipto, a uno de sus funcionarios, donde se ordena que se le dé comida y bebida durante su viaje. Nehemías menciona 3 proyectos concretos: la reconstrucción de las puertas de la ciudad, la reconstrucción de los muros de la ciudad y la construcción de su propia residencia. Los siguientes capítulos se concentran casi exclusivamente en las puertas y los muros, ya que su construcción proveerá protección y acabará con la deshonra. Versículo 17 del capítulo 2 y versículo 3 del capítulo 1. De la ciudad y de sus habitantes,
llegamos al versículo 10 que nos dice el 9 y el 10. Fui luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. También el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero cuando lo oyeron Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Presentación de los opositores de Nehemías. Sanballat era el gobernador de Samaria. Capítulo 4, versículo 1 y 2 lo confirman. Mencionado en los papiros de Elefantina, que llevan fechas correspondientes a finales del siglo V antes de Cristo. Tobías significa Jehová es bueno, lo que sugiere que era un adorador del Dios de Israel. Su hijo Joanán, Jehová es generoso, capítulo 6, versículo 18, también lleva nombre de judío, aunque se describe a Tobías como amonita, tal vez por gobernar el distrito de Amón, al otro lado del Jordán. Nehemías 2:19. Agrega un tercer opositor, Gesén, el árabe. Se conoce este nombre por textos extrabíblicos. Puede haber sido el líder regional de una alianza de tribus árabes no anexadas directamente al imperio persa, pero aliadas no muy estrechamente con él. Obsérvese la locación geográfica de la oposición. Sanballat, Samaria, al norte; Tobías, Amón, al este; y Gesén, árabes, al sur. De los versículos 11 al 16 leemos: Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No tenía cabalgadura conmigo, sino la única en que yo cabalgaba. Aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasara la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro, di la vuelta y entré por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Hablando de los comentarios de estos versículos, encontramos que nos dice: la finalidad de la operación secreta de Nehemías era obtener información suficiente sobre el estado del sistema de defensas de Jerusalén sin alarmar a los opositores. La puerta del valle se considera
que se hallaba al oeste de la ciudad. Durante las excavaciones de 1927 y 1928 se descubrieron restos de una puerta del periodo persa que fueron identificados como la puerta del Valle de Nehemías. Este había llevado solo un número reducido de asistentes con él, posiblemente miembros de su familia, en calidad tanto de custodios personales como de inspectores del terreno. En el versículo 11 encontramos la frase 3 días. En los relatos de la Biblia, el tercer día es generalmente un momento decisivo. Hay un sinnúmero de versículos bíblicos que así lo demuestran. En el capítulo 16 encontramos la frase los oficiales. El término hebreo es un préstamo del acadio que equivale a gobernador. Nueva versión internacional así lo presenta y otras versiones lo presentan como precepto, magistrado, la Reina Valera contemporánea. Aparece mayormente en literatura exílica y postexílica y parece referirse a funcionarios designados por el imperio persa. Llegamos a los versículos 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena conmigo y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Tras comprobar el estado de cosas, ha llegado el momento de actuar. El primer paso es persuadir a los líderes para que reconozcan la situación y actúen como corresponde. El texto indica la naturaleza inclusiva de la acción. Venid y reconstruyamos. No se trata de un líder solitario intentando mover una montaña él solo, sino de un líder perspicaz, capaz de comunicar su visión y motivar a otros. Nehemías incluye aquí un testimonio personal de la gracia divina en todos los aspectos de su misión. El pueblo de Jerusalén responde unánimemente, hagámoslo, a pesar de la oposición extrema. Versículos 10, 19 y 20. El versículo 19 y 20 nos dicen, pero cuando lo oyeron Sanballat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero yo le respondí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. La respuesta de Nehemías a sus opositores contiene términos legales. Parte, primer término. No tener parte significa estar opuesto a un o en rebelión. Versículos
versículo 1 de 2 de Samuel capítulo 20 y versículo 16 de Primera de Reyes capítulo 12. Otro término legal, derecho, se refiere al derecho legal sobre Jerusalén. El otro término es memoria. A menudo tiene connotaciones rituales. Mira Éxodo 12, 14, 13, 9, 28, 29. Y pone de manifiesto el hecho ya mencionado con la construcción del templo, de que ni Sanballat ni Tobías participaban en la auténtica adoración a Jehová. Hasta aquí, mi querido hermano, es el análisis de Andrews University sobre los capítulos 1 y 2. En los próximos minutos que nos quedan, que es muy poco por cierto, vamos a ver cómo presenta el capítulo 1 y el capítulo 2 liderazgo con propósito. Para ayudarnos a entender esto, les voy a pedir que revisen el video que está antes de este, donde leímos la primera parte del capítulo 1 titulado La hechura de un líder. Para ganar tiempo en esta ocasión, ya que nos quedan muy pocos minutos para completar el tiempo de este estudio, vamos a obviar lo que ya esta mañana presentamos. Solamente les voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos esta mañana. Por ejemplo, cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. La tierra, por el hombre entendido y sabio, permanece estable. Un liderazgo bueno y fuerte es lo que más necesita el mundo de hoy. Donde quiera que miramos, desde nuestros gobiernos hasta nuestros negocios, vecindarios y hogares, nos encontramos rodeados por los devastadores resultados de la inestabilidad, la indecisión y la corrupción. Con el gran aumento de libros y seminarios sobre liderazgo, tal vez te sorprenda la noticia de que los secretos de un liderazgo de excelencia no son nuevos. De hecho, los encontramos a lo largo de toda la Biblia. Nehemías, un hombre que vivió alrededor del año 450 a.C., es la inspiración de este libro. Escribo sobre todos los elementos del liderazgo que necesitamos hoy y doy ejemplo de ello. Y dio ejemplo de ello, perdón. Incluso lo hizo años antes de que se inventaran los seminarios sobre liderazgo. Sin embargo, Nehemías no es el único ejemplo de los principios de liderazgo que enseña la Biblia. La Biblia nos habla de los beneficios que produce un liderazgo bueno y sólido. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Observa en particular que la palabra habla de un gobernante entendido y de un orden que se mantiene. Las naciones, la familia, los negocios y las iglesias son solo fuertes y permanecen cuando hay un buen liderazgo. La Biblia dice: con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad. En medio de tanta conmoción y cambios repentinos que hoy vivimos, la estabilidad ha de ser el puntal que nos permita sobrevivir como sociedad. Solo hallaremos estabilidad por medio de un liderazgo bueno y firme. Eso significa que necesitamos más personas dispuestas a reconocer como líderes y listas para aprender principios bíblicos de liderazgo, aceptando a su vez el desafío. Esa es la razón por la que escribí este libro. Realmente hoy día, cuando usted le dice a una persona que le va a dar un seminario de liderazgo,
y que tiene como libro texto la santa palabra de Dios, la gente no le da importancia. Esperan que usted utilice una enciclopedia famosa o usted utilice algún libro escrito por algún gobernante que haya triunfado en su posición como gobernante. He visto hombres que han invertido fortunas para leer libros escritos por líderes terribles, líderes que han creado mortandad por donde van. Pero llámelos usted a ellos que participen de un seminario de liderazgo que tiene como fundamento la Biblia, y es porque la Biblia dice que a los hombres carnales las cosas espirituales no les son posibles de entender. Así que no debe realmente sorprendernos que cuando se hace un llamado para un seminario de liderazgo que tiene como fundamento la palabra de Dios, muy pocos sean los que respondan al mismo. En la pirámide del liderazgo, sigue diciendo el liderazgo con propósito, se produce estabilidad cuando aumenta el número de líderes de igual forma que las tareas correspondientes. Si las tareas exceden el número de líderes, la pirámide se derrumba. Con los principios que examinaremos en este libro y en este curso, vamos a aprender la forma de impedir que nos aplasten, que te aplasten. Nehemías será nuestro guía en este emocionante recorrido dentro de los principios del liderazgo. En este primer capítulo veremos su trasfondo personal, pero antes quiero explicarte lo que me ha motivado a escribir este libro. Esto es lo que llamo los principios del liderazgo de Warren. Son 5 principios. Esta mañana ya los leímos y los detallamos los 5, así que ahora solamente voy a resaltar algunas cositas en cada uno de ellos. El primero, nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. Segundo, liderazgo es influencia. Y acá quiero resaltar, Nehemías es uno de los ejemplos más destacados de liderazgo que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque era un verdadero líder, porque comprendía lo que el líder necesita hacer y hacer, porque se las arregló para realizar unas proezas increíbles en tiempo récord. Número 3. La prueba del liderazgo es esta. ¿Alguien te está siguiendo? Si quieres saber si eres líder o no, solo tienes que mirar hacia atrás por encima del hombro. ¿Te sigue alguien? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si eres un verdadero líder, no se lo tienes que recordar a nadie. Número 4. El fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Su encanto personal lo ha sostenido durante un tiempo, pero al igual se ha manifestado su falta de carácter. Tienes que inspirar a la gente para que te siga. Reputación es lo que la gente dice que eres. Carácter es lo que realmente eres. Pero hay líderes de todas las formas, de todos los tamaños y de todos los temperamentos. Dios quiere usar tu personalidad tal como Él mismo la creó. Observa los 4 temperamentos distintos de los líderes que vemos en la Biblia. Pablo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico, Abraham era flemático.
Cada uno de ellos era único y totalmente distinto a los demás, y Dios los usó a todos. El liderazgo no es cuestión de personalidad. No es necesario que seas extrovertido, sanguíneo o colérico para ser líder. Lo que sí se necesita para el liderazgo es carácter. El siguiente pasaje nos señala 3 características de los buenos líderes. Tienen un mensaje digno de recordar. 2, tienen un estilo de vida digno de considerar. Y 3, tienen una fe digna de imitar. Todas estas cosas pertenecen al carácter. Número 5 y último. Se puede aprender a ser líder. El ministerio de Jesús refleja la alta prioridad que Él le da al adiestramiento de líderes. La palabra nos muestra: designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Jesús tenía un ministerio público que comprendía la predicación, la enseñanza y la sanidad. También tenía un ministerio privado dedicado al adiestramiento de los discípulos. ¿Has conocido alguna vez líderes que tienen un círculo íntimo, unos pocos escogidos, que son los que más tiempo pasan en la presencia de ellos? Hasta Jesús tuvo un círculo íntimo de discípulos que recibían una atención especial. Pedro, Jacobo y Juan fueron escogidos por él para que lo acompañara al huerto de Getsemaní y al monte de la transfiguración. Jesús sabía que por adelantado las decisiones que ellos tomarían, y sabía lo que les podía pedir. Ejemplo de ello, en Gálatas, Pablo dice que Pedro, Jacobo y Juan son las columnas de la iglesia. Jesús invirtió un máximo de tiempo en aquellos que cargarían con un máximo de responsabilidad. Alimentó a las multitudes, pero se pasó mayor parte del tiempo dedicado a adiestrar líderes, porque el liderazgo se puede aprender. ¿Estás invirtiendo tiempo en aprender a ser líder? Cuando un líder deja de aprender, también deja de ser líder. Para ser eficaz, necesitamos desarrollarnos creciendo y convirtiéndonos continuamente en lo que Dios quiere que seamos. El aprendizaje para ser líder lleva toda una vida. Recuerda, mi querido hermano, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hay una razón especial por la cual Dios ha puesto este libro en tus manos. El que lo estés leyendo ahora es evidencia de que Él tiene un propósito para tu vida. Te diseñó para el liderazgo. Quiere que influyas en la vida de los demás. Mis queridos hermanos, seguimos mañana, cuando analizaremos el capítulo 3 del libro de Nehemías. Por ahora es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos este tiempo en el que hemos analizado los capítulos 1 y 2 del libro de Nehemías. Oramos, buen Dios, para que el análisis de este libro nos sirva de crecimiento espiritual, no solo a nosotros, sino a todos los que se detengan a escuchar esta programación. Por Jesús. Amén. Recuerda que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Nos vemos mañana si el Señor nos lo permite. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Buenas tardes.